Ayer fue el Día de la Tierra y hoy vamos a celebrar un día que es muy importante en la Tierra. Bueno, de algo muy importante para la Tierra, o más bien es muy importante sobre todo en tierras catalanas, ¿eh? El Día del Libro es hoy. El Día de San Jordi, ¿eh? O sea, el tema va de libros y de rosas. Sí, bueno, de libros, de rosas no, pero de libros, hemos decidido traer, evidentemente, hacer un menú literario y hoy vamos a hablar, o se lo vamos a dedicar al libro que hemos comprado en ebook, porque Marcos nos ha dicho que estaba muy caro y que también existen los ebooks. Hombre, que hay que darle también presencia a esto. Bueno, pues el libro se llama No solo de caviar vive el hombre, de Johannes Simmel. ¿Y qué va, de gente rica o de qué? ¿No? Cuéntame. No, en la Segunda Guerra Mundial un banquero tipo James Bond termina trabajando de espía y bueno, pues ahí también hay un gran chef que cocina, qué tal, entonces, bueno, ¿qué vas a empezar a leerlo en horizontal? No, nunca había tenido un cacharro de estos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que el chef qué hacía? ¿Conquistaba con sus platos a las chicas o qué? ¿Y le iba bien? Se las liga a todas, como tú, chipirón. Sí. Yo ligué con las vieiras. Ahí estás. Aquí estoy yo. Ahí estás. Pero hoy no tengo todo vieiras. el mundo puede decir eso, ¿eh? Hoy no tengo vieiras. Tú como mi marido que dijo, intento ligar una vez y me salió bien. Nadie puede decir que sea al 100%. Su tasa de ligoteo. Sí, es del 100%, ¿no? La de él es del 100%. Joder, qué... Vale, súper guay. Venga. Vale, la mía también. Bueno, más o menos. Es el tercer día que me vienes con cremalleritas. Tío, me va a dar el día, os digo. Bueno, mira, ¿sabéis lo que voy a hacer yo? Voy a hacer unos espárragos al horno, ¿vale? Con Pues un qué pil bien. de bacalao y un caviar de tinta, ¿eh? Porque no sé... Chipirón. Chipirón. Ay, qué cruz voy a tener hoy. Pues tengo Bueno, curro. Ya, bueno, tengo, tranquilo, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites. Yo voy a hablar de si la comida más cara es la mejor, ya que el libro de hoy se titula No solo de caviar vive el hombre, pues vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quién gasta más come mejor? Ajá. Yo voy a enseñar a hacer unas perlas de caviar de tinta, pero aplicando esa técnica podréis hacer en vuestra casa perlitas de caviar de los colores o sabores que queráis. ¿Vale? No sé para qué te mira a ti, si no me haces caso, les mira a ellos. ¿Eh? Vale. Caviar hay en nuestra novela y muchos emplates, como los de Fernando, que nos espera en la rebelía en Amorebieta. ¿Qué aspectos vas a trabajar hoy? Cuéntanos, Fernando. Kaixo pareja, bienvenidos de nuevo a la rebelía en Amorebieta. Hoy en nuestra sección de emplatados vamos a trabajar el concepto de toppings. ¿Qué son toppings? Son esos pequeños elementos que nos ayudan a mejorar el emplatado. Luego iremos viéndolo. Hoy vamos a trabajar unos productos excelentes, que será la alcachofa, maravillosa este mes, la papada y el caviar, y un montón de pequeños toppings que luego iremos hablando sobre cada uno de ellos. Y yo tengo casi todo preparado, o sea que nos vemos enseguida. Hasta ahora, pareja. Vamos a rematar nuestro menú con una bebida de deluxe también, con nuestro barista Johnny, que nos espera en Native, o no sé cómo lo dirá él, que lo dirá mejor que yo, ¿cómo dice? en Zarauz. ¿Con qué vas a sorprendernos? Hola Ander y Gaby, soy Jonathan, tu barista. Hoy tengo para vosotros una bebida que vais a flipar, el Apple Crumble Matcha. Una bebida de té verde japonés, luego vamos a tener una manzana de aquí y un dulce leche de avena. Vais a encantar. Dame un par de momentos para preparar todo y estaré contigo. Un par de momentos. ¿Qué pasa? Vámonos, por favor, que tengo curro y... Bueno, maravillosos espárragos de Tudela, ¿vale? Los vamos a pelar y los vamos a hacer por primera vez en el horno. Los asaremos. ¿Qué es lo que va a acompañar a estos espárragos? Un bacalao al pil pil. Y encima del bacalao al pil pil haremos unas perlitas de tinta, ¿vale? Vamos a hacer una salsa de tinta. Que van a imitar el caviar un poco, Eso ¿no? es. Vamos a hacer una salsa de tinta y luego con una mezcla con agar-agar, añadiéndolas al aceite con una jeringuilla, nos saldrán bolitas, ¿vale? Se van a gelatinizar, vamos a decir. Ahí La vas a dentro. hacer ahí un poco como Jimmy Neutron, ¿no? Jimmy Neutron... En no la sé. cocina, ¿Quién mola era? mogollón. ¿Quién es Jimmy Neutron? Jimmy Neutron, tío. Buah, ¿qué te pasa, tío? No sé, tú me hablas de una gente que yo no conozco y no me gustan. Ya, porque eres más mayor que yo. Jimmy Neutron es una serie. ¿Jimmy Neutron es una Sí. serie? Oh, yeah. Muy bien. ¿Y qué hacía Jimmy? Pues no sé, nunca vi la serie. Jimmy Neutron. Pero me ha sonado un poco experimento de Jimmy Neutron. No sé, me ha gustado.
no sé, me lo imagino con unas gafas y con una bata blanca, ¿no? Pues Jimmy Neutron. probablemente sea así, probablemente Sí. sea así. Vale. Venga, ¿y qué es la salsa de chipirón? Pues es una salsa de tomate con tinta, no es más, ¿vale? Para los que no han venido de primero a sexto de abocados, Pero los que acaban de salir de la nada. no sé, es que tú date cuenta que ahora hay gente que tiene 15 años y estuvo con nosotros y tenía 8. ¿Sabes? O sea, te quiero decir, no te voy a decir que llevan pañales y ahora cocinan, pero date cuenta que lo ves en mi casa. Mi hijo... ¿Qué chorrada acabas de decir? ¿Por qué chorrada? Pero, a ver... Pero tú, que llevamos más años que la polca, que aquí hemos tenido gente que no tenía que... Andar se andaba. Pero te quiero decir, que no llegaba a la encimera de la cocina y ahora hace merluza rebozada. Tu Que hijo. aquí ha pasado de todo. Tu Por hijo. ejemplo... Tu hijo ya es un hombre. Yo el otro día me quedé impresionada. Bueno, perfecto. Pero te quiero decir que igual que en mi negocio yo he visto niños de bebé que se casan ahora, pues aquí también hay un proceso Claro. que hay gente que no sabía poner la tele y ahora cocina, ¿no? Solo he querido decir eso, Jimmy Neutrona. Más ¿Qué tal te sientes hoy? Yo me siento hasta ahora bastante bien. O sea, no sé qué. No sé... Calla, que ahora vas a explicar. Oye, por cierto. Jimmy Neutron tenía un cebollón del copón, que tenía un coeficiente intelectual que se le salía por los ojos. Escucha, ¿qué pasa en las arenas movedizas? Que me han dicho que no hemos explicado, Bueno, explica. que yo no me hundo. Ni tú ni nadie. Hasta la cintura. Bueno, no nos hagáis ni caso, no probéis estas cosas, que es para... O sea, no vayáis a donde Esto y unas los arenas petar- movedizas y os metáis dentro, ¿no? Eso, y esto y los No, pero petar- que es porque eso, ¿cómo dijiste que era? Eran densidad. arenas no newtonianas, o cómo las... Responden al efecto newtoniano. ¡Guau, menos mal! Menos mal. A ver, lo importante que tienes que saber es que es imposible que te absorban enteros. O sea, no hay gente dentro muerta, así... O sea, que tocas fondo, ¿quieres decir? No tocas fondo, es que te deja de chupar. O sea, solo un poquito, hasta la mitad. Yo no me lo creo. Me gustaría que lo probaran ahora. Buah, y quiero que se dice acabe, no puedo más ya. Y solo acabamos de empezar. que no sé. ¿Tú No no quieres entiendo. probar? Lo que pasa que yo tengo Vale, una vale, por pregunta. la densidad. Es un problema. Es la densidad del cuerpo y la densidad de la arena. Vale. Pero mi pregunta es: ¿no te absorbe entero la arena movediza? Pero igual no puedes salir. Ah, que te quedas atrapado. Pues paciencia, ya vendrá un camión. ¿No? Pero igual no es cuestión de fuerza, igual es como un atrapadedos chino, ¿sabes? Que cuanto más tiras, más atrapado te quedas. Bueno, y cuéntales que te he mandado. Hablando de tierras y topos. Vale, pero podemos parar eso y vamos a ir con Xavi Gutiérrez a que nos explique un poco del libro. Vale, y luego los topos. Sí, porque es que luego si no la gente se me hace un poco de lío. Y ya no Vale. sabe qué programa está viendo. Estamos en el menú literario Día del Libro. Vamos a preguntarle a Xavi Gutiérrez de qué va el libro. No solo de caviar vive el hombre. Aupa, Ander, Gabriela, el libro que os traigo hoy tiene un título muy curioso. No solo de caviar vive el hombre. Está escrito por un austríaco, Johannes Mario Simmel, y es una intriga entre espías y cocina. La trama se sitúa en la Segunda Guerra Mundial y es un banquero que por circunstancias se ve obligado a trabajar primero para los alemanes y después para los franceses. Y ahí es donde desarrolla la parte más culinaria del libro, que es muy curiosa, hablando de todos los banquetes que prepara. Como buen espía, trabaja toda la cocina y las recetas de la cocina centroeuropea, pues básicamente para engatusar a todos sus invitados. Él es un espía. Es muy curioso porque en todas sus novelas el autor tiene un trasfondo de pacifismo que se deja ver a lo largo de todo el relato. No solo de caviar vive el hombre. No os lo podéis perder. Hasta la próxima. Pues oye, ahí está. ¿Tú te imaginas ser un cocinero espía? Te pega. Ya había otra de que era un sastre. Hace poco ha estado en la tele. El sastre de no sé qué. El sastre de Panamá. El sastre de Panamá. Sí, ¿qué coño de Panamá? Si era en Estados Unidos, en Chicago, así, ¿no? ¿Se llamaba así? ¿El sastre de Panamá? No sé. Eso dicen ahora.
Bueno, el tema importante, el tema que me Hablando quema. de espías, quiero hablar de Hablando topos. de espías, Quiero los hablar de topos. topos. Mira, un topo es un espía también. Escucha, que me decía Gabriela que cómo vivían los topos y el fin de semana encontré un vídeo que le pone una cámara a un topo, ¿no? Es que ya no tengo claro si lo que te he mandado es un topo. A mí me parece una chinchilla. ¿Qué es una chinchilla? ¿Qué animal es ese? Pues como un topo alargado. ¿Y eso es una chinchilla? Pero es que, Hay abrigos de chinchilla, Ander. de chinchilla. Chinchilla. ¿Tú que has nacido de un huevo de dinosaurio, tío? De chinchilla. De Oye, que mi chinchilla. abuela sacaba los bisones a airear. Bueno, Que pues tu abuela teníamos tenía en- bisones, pero hay gente que tenía chinchilla. Mira. Chinchilla. Es que yo creo que tú lo que me enseñaste fue una chinchilla. Mira. No. Pues un No era hurón. eso. Un hurón. ¿Un hurón? No. ¿Tampoco sabes lo que es un hurón? Claro que sé que es un hurón. ¿Un hurón? Que no, tío, que no es eso. Pues es un poquito hijo del hurón y topo, ¿eh? Ahí ha habido una affair de verano. Qué pasada, cómo va por los túneles, ¿eh? Bueno, me mandó un vídeo que a un animal indeterminado, Ander dice que era un topo, yo no sé cómo son los topos, le ponen una cámara y entonces ves cómo vive en las toperas y así. Pero a mí me parece que es un vídeo un poco de inteligencia artificial. Yo creo que te han timado. Eso dice Ainhoa. A ver, no me han timado porque no he pagado, pero... O sea... Pero bueno, la verdad que hay un momento que tiene bombillas, la gruta. O sea, ¿te has fijado? Entonces dices, pues esto igual... Por lo que sea, ¿eh? Y luego Esto me he dado- igual por lo que sea. Y luego me he dado cuenta que hay con hurones, con un Ajá. montón, con ratas en Nueva York, hay un montón. Ya. O sea, le Y ponen tú has- cámara tú a has- cualquier tú- cosa. Ya, pero, o sea, ¿quién ha fabricado una cámara que sea una GoPro tamaño topo? Es una XS. Una ToPro. No sé, tío, el Gary te puede decir. Pero qué chorrada, que estamos hablando de espías, tío. Que se ponen en el botón. Claro, del clavel, ¿no? En el Ya. botón, en el pendiente. Sí, claro. ¿Y el arnés para el topo? pendiente. Y el arnés para el topo tío, con la pulserita del todo incluido de un garito. O sea, No. Gabriela. ¿Y un topo no intenta zafarse de un arnés? Yo no sé, tío, yo te he mandado Con todo el cariño. Si me va a traer problemas, le das borrar, punto, agur. No, pero yo creo que es un poco mentira, ¿eh? No pasa nada, pero aquí está guay. ¿Eh? Bueno, guay, o sea, Luego, guay, no sé. otro vídeo que me salió es un tío que iba en un aquapark ahí y pega el salto y en vez de encajar en el siguiente... ¿Sabes? O sea, No. el tubo del aquapark, ¿no? Se cortaba y tenías que hacer salto y te encajabas en este. Eso va a ser... Ya. Pues te pegas un susto, tío. Ander, pero que eso es mentira. Tío. Ya lo sé, pero a mí me ha dado sustito, tío. O sea, ¿tú crees que alguien va a saltar de un tubo y va a meterse en otro tubo del aquapark? No sé, pero... Eres un inocente. Oye, pero ¿y lo bien que me lo Tú paso? estás qué? tierno cuando miras el móvil, ¿no? O sea, como que todo te penetra bien. O sea, todas las ideas estás permeable. Permeable, no sé, pero... Pero hablo y digo, ¿dónde va ese chaval? ¿Dónde va? Yo qué sé, tío, estoy mucho tiempo... ¿Estás bien? Sí. Sí. Bueno. Hay que... ¿Qué te pasa con el espárrago? Están como muy en punta, ¿no? ¿O qué? ¿Pero qué está pasando? No sé, son un poco... Bueno, venga, vamos a darle. ¿Son un poco qué? Como puntiagudos, ¿no? ¿O qué? O sea, ¿Y cómo oye, son los ¿me queréis dejar espárragos? entrar? Pero... O sea, este es un poco raro, pero bueno. Venga, vamos a ver. Horno precalentado, 180 grados. Escúchame, que voy. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No lo sé. Pues vamos a impregnar estos espárragos de Navarra con el mejor aceite navarro que hay. Enséñalo. Venga. Joder. Hijo, Te he qué dicho, susto me has cuidado, dado. Te he dicho, cuidado que voy. Cuidado que voy. Es aceite urzante, con las mejores aceitunas de la tierra más fértil de la ribera del Ebro. El 50% arbequina, Ander. Mínimo. Un sabor a fruta y lo que se hace es utilizar en crudo o bien ahora que lo voy a meter al horno Darle un embadurnado y toque. tapado, ¿vale? Y lo que va a hacer el espárrago es absorber ese sabor del aceite. Huele impresionante. No, es Nos una encanta pasada. y además a nivel nutricional Una pasada. también es oro. Sano. Vamos a darle aquí. Mira, vamos a darle aquí. Vamos a poner el aceite. Ahí. Y los vamos a ir embadurnando aquí. Vale, ahí. Bueno, hablando de productos de calidad, me ha gustado mucho la pregunta que nos ha hecho Leire de Zarauz.
Igual es nuestra Leire. Claro, a ver. A ver, a ver. Kaixo, Bicote, me gustaría saber vuestra opinión sobre un tema. Tengo una jefa que se pasa el día comentando que compra en tiendas de delicatessen y parece que ella es la que mejor come porque gasta más dinero. Y yo creo que comprar más caro pues no significa que comas mejor. Yo creo que hay mucho paripé en ciertos productos pues que no son mejores que otros que son más baratos. A mí, mira, quítame el caviar y dame huevos fritos, por deciros algo, ¿eh? A que comer caro no es comer mejor. Yo ahí lo dejo, os escucharé. Musus, Leire, de Zarauz. Es que yo creo que mejor, no sé a qué te puedes estar refiriendo. O sea, ¿mejor qué es mejor? ¿Comer mejor a nivel nutricional? No, en absoluto. De hecho, siempre os digo, uno de los alimentos mejores a nivel nutricional son las legumbres y tienes legumbre a muy buen precio y te sale la ración a súper buen precio. Entonces, mejor... ¿Por qué? ¿Mejor de Porque qué? dice que va a tiendas más caras, ¿no? Sí, Ha pero dicho ¿qué es mejor? de Mejor es porque es más caro. Entonces no es mejor, es más caro. O sea, lo que voy es que yo creo que hay muchas cosas que tienen un precio muy elevado por la escasez, pero no tiene por qué ser... Porque es temporada. Bueno, pero que no tiene por qué... O sea, mejor es algo... Es subjetivo y es relativo también. Por lo tanto, ¿no? Sí. O sea, yo También qué sé, a puedes mi ir a padre una- le encantan los callos, le flipan los callos, le alucinan. Yo, por mucho que fueran, no sé, es que no me gastaría el dinero en unos callos, no es lo que más me llama del mundo. ¿No? Hombre. En cambio, me súper encanta el marisco y en eso... O me encanta el tomate. Por un buen tomate yo no miro el precio. Pues ella lo que quiero decir es pues que igual ella va a una tienda de delicatessen, la jefa, digo yo, que igual puede haber una cabeza de jabalí casera, un foie hecho a mano, pues cosas más caras. ¿Quiere decir que sea mejor o peor que otros? No, pues puede ser más artesano, más tal, pero bueno. No sé. Yo creo que el precio no es garantía de que algo sea de mejor calidad. No. Sí que es verdad que evidentemente la calidad hay que pagarla y eso está claro, pero hay muchas cosas que... Yo soy muy fan de calidad-precio, Eso es. del ratio calidad-precio. A Hay mí que eso es lo que más buscarlo. me importa, yo creo. Hay que buscarlo. Porque, y luego también que el valor que le... O sea, normalmente el precio no es un problema de precio, es un problema del valor percibido por el consumidor, ¿sabes? Y luego están las modas también, que hacen daño. Tú, por ejemplo, cuando pones precios, que tú también tienes un negocio, claro, tienes que valorar cuánto te cuesta a ti y cuál es el margen para que sea rentable, ¿no? Porque si Eso no, es. oye, pues nos damos un abrazo y nos vamos a casa, pero hay que ganarse la vida con algo. Entonces, pero claro, muchas veces hay gente que tu servicio le parece caro Sí. y a otras personas no. Y a mí eso, por ejemplo, me resulta curioso la percepción de valor que tiene la gente. O sea, a alguien que no le guste salir a comer, probablemente todo que lo que suba de 20 euros le parezca caro. No, yo he tenido, por ejemplo, comentarios de joder, pues en la tienda de la esquina este vino vale 10 euros menos. Y digo, sí, efectivamente, y el solomillo y todo. Pero mira, hola, yo estoy aquí, esa está aquí, esa mesa está aquí, este mantel está aquí. Oye, nos estamos viendo, ¿no? Hay luz, ¿no? Sí, pues, o sea, hay que entender esas cosas. Hay que entender. Sí, pero dentro de ese mismo entorno hay cosas que, no sé, hay gente que le parecen caras y hay otras personas que no. Pues no sé, Porque están no sé. dispuestos a pagar por algo, ¿sabes? ya, y... Hablábamos el otro día antes. Yo, por ejemplo, no me gastaría dinero o sea, no invertiría en coche. No me gastaría súper dinero en coches. Y en un Y en forfait cambio, en cremas para la cara me gasto un montón de pasta. y en un forfait 60 euros, Pues tampoco porque no me gusta esquiar. pues todo. Todo tiene sus cosas. Pero, por ejemplo, he pagado entradas para ver a Bad Bunny. Que valían una pasta, por cierto. Si me estás viendo, Benito. Bueno, y a los de la Federación Española también, las de Sevilla eran carísimas, ya está, ¿no? Ya, de la Real, ¿no? Tú has dicho para que no te echen la bronca solo a ti. Hala. A ver, tío, que nos vamos a morir. Fuego al cuerpo. Venga, hombre. Todo el día llorando estamos. Joder. Venga. Ahí está. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos allá. Ahí, 20 minutos van a estar, ¿vale? Esta salsa. Pochadita, la verdura, vamos a darle. Tomatito, ahí. Ahí. Así.
El otro día estuve a punto de mandarte un vídeo de estos que me salen así como cuando dices tú que son como inspiracionales. Era una entrevista de estos que paran a la gente por la calle y le decía, el entrevistador preguntaba, si te doy 10 millones de dólares, ¿los aceptarías? Y dice, sí. Y dice, vale, pero a cambio es que mañana, es que no hay mañana, o sea, que te mueres hoy. Estos son tus últimas 24 horas. Y dice el otro, ¿lo aceptarías? Y dice, no, no lo aceptaría. Y dice, pues entonces ten en cuenta que valoras más levantarte mañana por la mañana que 10 millones de euros. Qué listo, ¿no? En plan, como tu día vale muchísimo, ¿sabes? Deja de lamentarte por tu vida. Y dije, wow. ¿Qué te parece? Estuve a punto de mandártelo. Pues me parece una caca de vaca. Porque Hostia, porque viene un tío y te dice, toma 10 melones, pero te mueres mañana. Y dices, no, Pero- ¡buah! Valoras más tu vida. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué? ¿Yados esto o qué? sí. ¿Ese dónde está, tío? Ya no aparece. Lo han licuado. Te iba a hacer un chiste malo. Te he hablado como... ¿Cómo era este? Jimmy Neutron. Bien, lo han licuado. Ta. Menos Qué historia. intelectual, Lo han licuado. Bueno, Oye, ¿pero no te parece como motivante? Decir, No, pues me mira, parece no una cambiaría mierda. por mucho dinero el día de mañana. O sea, que eso tiene un valor incalculable a despertarte ver, que mañana te por la mueres mañana. mañana. Ya, pero es como, la reflexión es como que tu vida vale la pena. Por supuesto. Por supuesto. O sea, es que... O sea, cada minuto que duermes, pierdes vida. No estoy de acuerdo, pero bueno. Estate. No, no, Sí, sí. que no. Que sí. ¿A ti no te parece flipante que te pases un tercio de tu vida sobao? O más. O más, si tienes suerte. O más. Pero yo ya justifico todo con dormir. Porque cuando me confundo o me duele la vista y tal y cual, es que he dormido mal. Tú me dijiste que es de dormir. Cuando me trabo y sal, y me dijiste, ¿has descansado bien? No, y eso es de eso. Pero no todo lo que te pasa es porque no duermes. Pero para mí sí. A veces es porque eres así. Pero a mí si me preguntan y estoy un poco tartaja y tal y cual, pues es que no he descansado. Pero en cambio la esofagitis, ni puñetero caso. Solo tienes que mirar en Google, ¿no? No me acordaba, ya más o Ah, menos claro, sabía. tío, bueno. Quería mirar los productos. Lo de los topos me mandas, pero preguntarme por esofagitis, que es a lo que me dedico, eso... ¿Tú te dedicas a eso? Pues soy nutricionista, mi vida. Tío, coño, pero si eso son unas heridas. La esofagitis. Ya, yo pero si tengo estás brechas. mirando sobre alimentos... Sí. Ah, no se me ocurrió. Ah, ¿Tú a qué tú Venga, cómo pues cuéntame. No, ya Cuéntame. no. Ya los mira en Google. ¿Tú, por ejemplo, cómo te imaginas que es mi trabajo? Pues bueno, ¿te va gente con esofagitis, tío? O sea, yo no iría a ti, ¿Por qué? porque yo lo relaciono con otro tipo de sin sangre, de sin herida, ¿no? O sea, yo tengo una brecha ahí dentro, ¿eh? Sí, bueno, pues mira, te digo a ver si estoy haciendo bien. No tomo... Tío, mira, todos le preguntáis al chat GPT, pues yo estoy de pago ahora y lo aprovecho, tío. Pagando los 20 pavos, Claro, ¿no? tío, os reísteis todos de pago, pues yo lo aprovecho y le pregunto. Bueno, mira, ¿sabes lo que aprovechamos mucho? Las clases que nos da Fernando de la Rebelía. Pues sí. Siempre con sus emplatados, sus masterclass, y hoy nos va a enseñar a trabajar los toppings. Va a hacer 3 emplates a base de alcachofa, papada de cerdo y, por supuesto, caviar. Kaixo pareja, bienvenidos de nuevo a La Rebelía en Amorebieta. Hoy en nuestra sección de emplatados vamos a trabajar el concepto de toppings. ¿Qué son toppings? Son esos pequeños elementos que nos ayudan a mejorar el emplatado. Luego iremos viéndolo. Hoy vamos a trabajar unos productos excelentes, que será la alcachofa, maravillosa este mes, la papada y el caviar, y un montón de pequeños toppings que luego iremos hablando sobre cada uno de ellos. Empezamos con nuestro primer emplatado, en este caso la papada de cerdo, que hemos cocinado a baja temperatura y hemos cortado estos tacos que hemos marcado para ponerlos ahora aquí en el plato. Y como primer topping vamos a utilizar esta salsa. Os va a sorprender porque no es el topping que esperabais, pero también forma parte de estos toppings. Es una demi-glace de cebolla que combina muy bien con la papada. Como segundo topping vamos a utilizar este caviar, que es una maravilla. ¿Y qué buscamos con el caviar? Vamos a darle primero volumen
Y luego combina muy bien con la papada. ¿Por qué? Porque el caviar combina muy bien con elementos grasos. No he comido caviar nunca en mi vida. Yo de trucha. De ese también, pero... ¿Y a qué sabe? Mira, usa cuchara de madera porque el metal no lo puede tocar, ¿eh? Vamos a acompañar la papada con esta alcachofa y otro de los toppings principales dentro de la cocina van a ser los brotes, las flores. Otro topping que vamos a utilizar hoy son estos camarones que hemos deshidratado para darle ese toque crujiente al plato y también un poquito de volumen. Como veis, lo ponemos aquí arriba y queda muy estético. La verdad es que a mí me gusta mucho. Y acabamos con este aceite verde que hemos hecho para darle ese toquecito final de color, de rellenar estos huequecitos que teníamos en el plato. Vamos a por nuestro segundo emplatado. En este caso, nuestro elemento principal es la alcachofa. En este caso, vamos a empezar con estas 3 alcachofas que hemos hecho en el horno para continuar con nuestros toppings. Vamos a utilizar de nuevo el caviar, porque le vamos a dar ese volumen. La verdad es que queda muy bien. Y ahora el elemento principal que habíamos utilizado en el anterior emplatado, ahora lo utilizamos de topping, que es la papada. Esta papada que hemos hecho un picadillo, la hemos frito para darle ese toque crujiente. Ahora le vamos a añadir esta aceituna que hemos deshidratado, que le da un ligero color, pero sobre todo le va a dar ese sabor, le va a aportar el sabor al plato. Y acabamos con estos brotes, flores, para darle ese final del plato, ¿no?, que se utiliza tanto. Vamos a por nuestro tercer emplatado y en este caso lo que vamos a hacer es una combinación con los 2 elementos principales. Empezaremos con nuestra alcachofa y seguido cogemos estas láminas de papada que hemos hecho y vamos a intercalar con la alcachofa. ¿Tú eres muy de plato blanco? Cada vez más. Ya he pasado esa movida de... Empezamos con nuestro primer topping. En este caso va a ser sal negra de Añana. Y como veis, le seguimos dando ese toquecito de volumen al plato con este caviar. Y seguimos con estos camarones que vamos a dejar caer por el plato. Otro topping que vamos a utilizar ahora es ralladura de limón. Vamos a rallar un limón y un poquito de color con estos brotes y estas flores que nos va a dar esa profundidad al plato. Y la verdad es que queda un emplatado estupendo. Quiero que os imaginéis estos platos sin topping. ¿Qué sería? Tendríamos una papada, un taco de papada, sin más. Tendríamos una alcachofa rica, pero una alcachofa sola. Y tendríamos un poquito de papada laminada y unas alcachofas troceadas. No nos dirían nada el plato. Con estos toppings, como podéis ver, le aportamos sabor, le aportamos algo visual, le aportamos textura. Es muy importante esos elementos decorativos que hoy hemos llamado toppings. Y hasta aquí el día de hoy. La verdad espero que os haya gustado el tema que hemos sacado hoy, el tema de los toppings. A mí me ha gustado mucho los emplatados. Y nada, pues nos vemos otro día con más emplatados y más ideas. Agur, pareja. Oso guay, Fernando, oso guay. Oso guay y oso apetitoso, ¿eh? Oso no. Mira, oso apetitoso, qué buen nombre. El oso apetitoso. Gabriela, a veces pienso que te has quedado la pócima, tío. Pues tú hoy estás un poco en la misma marmita, ¿eh? ¿Ah, sí? Estás en las arenas movedizas de la locura. En las arenas, al lado de Guecho. Qué tonto. Bueno, os no tengo claro, porque igual es Guecho, ¿eh? Que tengo un Madre Cristo ahí mía. montado. Madre mía. Venga, bacalao. Unos taquitos así. Tenemos ya... Ahí, está apagado, ¿eh? Apagadito, ahí. Yaca, yaca. Luego, cuando acabe el programa, va a venir Carlos y me va a decir las arenas, no sé qué, Gorlitz... Pero total, nunca... Me lo ha explicado 20 veces ¿Y ya. no le escuchas ni una? Sí, 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 pero ¿Qué me tal, lío. Carlos? ¿Qué tal se siente? ¿Explicar algo y que no te escuchen? La pera, ¿eh? Es Bueno, una experiencia totalmente recomendable. ahí, al olvido, ¿eh? Al olvido. Venga, vamos con la tinta. Tinta, chipirón. Ahí. Ahí. Bueno, Ander, día del libro. Venga. Cuéntanos un poco. ¿El qué? Eso sí te iba a preguntar, pero luego he dicho, pues si la última vez le pregunté y me dijo que tampoco era una cosa que... ¿Que me vuelva loco? Soy Que de la te vuelva cuadrilla- loco. No, soy de la cuadrilla de la Pombo. De la Sí. cuadrilla de la Pomo, bueno, mi marido tampoco lee mucho, ¿eh? Pues ya está. Y es que cada vez está mejor. Físicamente. Psicológicamente no. O sea, de la cabeza También, no, pero no tiene nada que Pues ver. ya está. O sea, dos no tienen causalidad ahí, no hay... Una cosa no es causa de la otra. María Pombo también está muy buena. Sí. Sí. Pues eso, que no tiene que ver con no leer. No, no, te quiero decir que muy bien, oye, que hoy es el día de los libros. ¿Día del libro?
Yo solo compro libros de cocina. Por eso, pero ¿cuál es, por ejemplo, un libro de cocina que te haya gustado, que recomendarías? Gamba roja. ¿Gamba roja? Sí. Si alguien tuviera que empezar a hacer una colección de libros de cocina, ¿qué le recomendarías? Los 2 últimos son de Air Fryer. ¿Los 2 últimos que te has comprado? Sí. Y además no sé los nombres. No, pero en general de libros así de cocina, gastronomía y así que te gustan más, ¿cuáles recomendarías al público? Si dices, Los de cocina clásica. por ejemplo, ¿cuál compramos? ¿Este es un examen? Pero quiero que me des una Yo voy a recomendación una de un librería, libro. veo las recetas. Quiero que me des una recomendación de un libro de cocina, pero si quieres no, ¿eh? Yo qué sé. Pues no sé cómo se llama, pero hay uno de 1000 y pico recetas de David de Jorge, que es un libro que miro mogollón, uno rojo. Vale. Uno rojo. Para mí ese es Lo un buscarán y libro nos lo pondrán aquí. Es un libro básico para tener en casa. Venga. ¿Qué más? Me gusta tener libros de cocina clásica. Tengo la Biblia italiana, que es Cuchara de Plata, no sé cómo se llama. Vale. La Marquesa para ver están por aquí, pero tengo otra edición en casa. Luego de vez en cuando me gustan libros modernos. O cosas muy nicho, ¿no? En plan tipo Air Fryer, ¿no? No, pero tengo todos los libros que ha sacado Joan Roca y Vale. su familia, por ejemplo. Pues ves, mira, Pero qué buenas me recomendaciones de libro. Mira, no, me gustan los libros que sacan los chefs de cocina normal. Es decir, hay libros que se llaman La cocina de mi madre, La cocina de la familia. El del Bulli sacó un libro del personal que comía el personal en el Bulli. Pues qué guay. Me gustan esas cosas. El Nandu Giovanni también sacó. El de Lechaurren también tengo. ¿Ves? ¿Qué de recomendaciones? Claro, pero es que me pones un poco contra las cuerdas, me pongo nervioso, no se ve salir, pero si me centro, lo saco. Venga, ahí. Claro, Solo te he preguntado recomendaciones de libros de gastronomía. eso es. Ya Claro, está. parece que te estaba pidiendo ahí, no sé, la receta de la Coca-Cola. Luego hay uno de avocados muy bueno, también, pero bueno, y así. Hay muchísima Tenemos gente tapita, que tiene afición de comprar libros de gastronomía. Se venden un montón los libros de recetas, No, o no. sea que... Arguiñano cada vez que saca uno lo peta. Pues mira, Arguiñano habrá vendido muchos libros a lo largo de su ¿El que vida. más? Martín Berasategui supongo que también, Sí. David de Jorge seguro que también, Los Roca también seguro que también. Pero hay un autor que ha vendido muchos libros, no, muchísimos. 500 millones de libros. O sea, si se lleva $1 por cada libro, tiene 500 millones de dólares. Y se ha llevado más, te lo aseguro. Mucho más. Vale. $1 me llevaba yo por cada libro que vendía yo. O sea, pues Stephen King, imagínate cuánto se llevará. Se llevan el 20%. El Así que 20%. ya puedes echarle a la calculadora. Madre mía. Nunca es Madre tarde. mía. Nunca es tarde. Yo ya estoy, Pedro ¿no? Pascal triunfó con 40 años y ahora es el tope. Top. Robert Redford también, uno de estos era carpintero antes de ser Pedro actor. Pedro Pascal, ya sé. Ah, bueno, Estaba tío. pensando, Pedro Pascal. Me había sonado el que fue a la luna. Ese es Pedro Picapiedra, coño, vale. Duque. Y así todo el día. Bueno, vamos a jugar a Timeline, Más novelas de Stephen King. Sabemos que hay muchísimos fans. ¿Se dice fans? Muchísimos fans. Así. Seguidores. Muchísimos seguidores de Stephen King entre nuestra audiencia y entre nuestro equipo, así que ¿sabríais ordenar cronológicamente el año de publicación? Que no la película, porque muchos han sido película. De hecho, yo muchas las conozco por la película, porque no me he leído ningún libro de Stephen King, lo tengo que decir. Año de publicación de la novela de Stephen King. ¿Vale? ¿Por qué te ríes? Porque yo me los he leído todos, casualidad. Le he oído reírse desde aquí, Ana Gore. A mí me ha parecido mal. ¿El que te ha parecido mal? O sea, tú dices que no has leído y digo yo que tampoco. ¿Y se han reído? ¿Te ha parecido que tu amiga te haga eso mal? No, que se ría de ti. Es que te has cambiado de gimnasio y... ¿Ah, de Que mí? se- ¿Que se ha sí. reído? ¡Ey! Mira qué espalda tú. Bueno, Eso es el eje de todo. El Resplandor, ¿vale? Ubicáis El Resplandor. Hotel en la montaña, con fantasmas. Bueno, la película es famosísima. Jack Nicholson. Vale. Tú tienes Cementerio de Animales, que la novela va, os la recuerdo, de que todo lo que se entierra muerto allí vuelve un poquito triqui miau miau, nunca mejor dicho, vuelve un poco como medio loco. La Milla Verde, que son estos presos La en el peli. corredor de la muerte, la peli es fantástica, espectacular. It, que es la película que más miedo le ha dado a mi marido en toda la historia del Pues mira, cine. esos conozco todos. It, que es el payaso este asesino, ahí, Penny Lane, ¿no? ¿Es? Pennywise, eso, Penny Lane es otra cosa.
El misterio de Salem Slot, que son la historia esta de vampiros. Carrie, que le cae toda la sangre ahí en el baile. Misery, que es la enfermera que secuestra al autor para resucitar al personaje, ¿vale? Ubicamos. Venga, Ander. Escucha. Cementerio de animales. Gente que estáis jugando en casa, ¿eh? Nada tiene que ver cuándo se ha hecho la peli con cuándo se ha escrito el libro. ¿Esto es una broma? ¿Lo has dicho? Lo has dicho, es que estoy con el pil todo liado. Sí. O sea, lo digo por si se te había olvidado. Más que nada. Supongo que lo has dicho por cómo te estás poniendo, pero... Este es un mensaje para toda la gente que me dice, por favor, trátale mejor a Ander. ¿Qué hago? Yo le he dicho que qué guapa ¿Qué está hago? con Lo he dicho 2 veces. Le he dicho que No le qué- he dicho una, lo he dicho 2 veces. Le he dicho que qué guapa está con este vestido y me ha dicho... Eso "Venga, igual, venga, eso ya". igual te funciona con Ainhoa, conmigo no. Venga, cementerio de animales. Yo. Pórtate bien, ¿eh? A la derecha. Vamos a ver. 1981. A callada. Sí, a repochocho. El Resplandor es del año 1977, como tú. Es que iluminé el mundo. ¿Qué año dices que es? El 81, está allí. Aquí. Está allí. Aquí. Sí, 81. 83. Ya. Lo tenías, ¿eh? Qué Sí. fiera. Venga, Fue vas a seguir 81, jugando luego tú. naranjito y El luego esto. misterio de Salem Slot. Es tuyo. No, tú, venga. Bueno, pero ¿no lo sabéis todos que lo habéis leído? Bernard, tío, ¿qué? Salem Slot. Salem venga. Slot. El ¿Va antes o después del Resplandor? ¿Dónde 77 va? o más pa' aquí. Venga. Bernard dice 84. 75. Me he Nada. acertado. ¡Ah! Venga, la milla verde. La mía verde es del 85. Sí. 96. Buah, chaval. Pero Carrie. ¿cuánto tiempo ha estado este hombre escribiendo? Carrie. Tendrá el codo del tenista o eso, Carrie. Venga. Espera, pero si las portadas son iguales, esto tiene que ir aquí. Alguien ha hecho así. ¿No es aquí? Aquí. Aquí. ¿no? ¿Con quién hablas? Dice que se... ¿Con No, Borja. ¿Cómo con quién hablo? Con las sé. voces. Con las voces. Borja, los vampiros. cada una que falles te quitas una prenda, venga. Tira. Vas a salir en pelotas hoy. Venga, dale, No, Carrie. venga, tú. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? Lo que me falta. 74. ¿Ha acertado? Venga, pues me quito yo. Que no. Venga. Venga. It. It es muy reciente. It es de aquí. Guau. Es que vamos a acertar todas. Deberíamos de jugar un día Venga, doble que o nada, nos pongan Misery. algo que no sepamos y tener que... Esto no teníamos ninguna idea porque solo hemos visto las Mi películas. serie es entre el 86 y el 83. Yo creo que es entre 86 y 96. Venga. O entre El Resplandor y Cementerio de Sí, Animales. o entre no sé qué, no sé cuál, seguro. Venga, ¿cuál? Venga. Yo he dicho 86, 83, 87. Muy bien, has acertado. No, Venga. he acertado yo. Sí, por eso. ¡Epa! Un apartamento en Torrevieja. Muy bien. Venga, dale. Muy bien, Muy bien, para lo poco que hemos leído a Borja Stephen va King, sin ¿eh? calcetines para casa, pero bueno, venga. Seguimos. Vamos a hacer una cosa. Necesito pasar la salsa de chipirón para poder hacer el falso caviar, que lo vamos a llamar así. ¿Vale? Porque tengo que pesar el agar-agar para la proporción de salsa que O sea, me ahora salga. viene la parte de Jimmy Neutron, ¿no? Ahora Jimmy Neutron, ya verás, va a salir como el del... ¿Cómo es? El de Michael J. Fox, el del futuro este. Venga, ahora volvemos. ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver, los espárragos. Venga, ahí, por un lado. Bacalao. Lo que haremos es quitar parte del aceite, sacar el bacalao, meter el colador y ligar. La salsa de chipirón. Aquí tenemos el agar-agar, ¿vale? Que viene de un alga y lo que tiene es un poder gelificante, es decir, ¿Qué hace gel? no me vaciles, ¿eh? Que me ¿Qué va a hace poner- gel? ¿Qué hace gel? Que te estoy escuchando, ¿Cuándo hace el Jimmy. gel? ¿Cuándo hace el gel? ¿Cuándo hace? El gel hace cuando lo ponemos en contacto con un líquido frío. Que esto es una arena movediza. Porque por la densidad... Esto es química, chavales. No, esto es arataco, ¿cómo dices tú? Art Attack. Art. Era otro programa. Ese también se llamaba Jordi Cruz, ¿no? Jordi Cruz presentaba Art Attack. Eso es. Sí. Luego vino el cocinero.
¿Qué cocinero? Jordi Cruz. Ah, bueno. Había dos. Sí, yo creo que son coetáneos. Son primos, ¿no? Son coetáneos. Bueno, vamos allá. Lo tenemos que hervir. O sea, estás para que esto se gelificando active. la salsa de chipirón Se va a gelificar al añadirla ahí. en el aceite. Vale, pero esto tiene que hervir para que tenga potencia cuando caiga aquí. ¿Vale? A mí me gusta mucho la selección de vasija que habéis elegido para hacer la gelificación. Para que vea el pueblo. Pero podría haber sido menos coqueta, ¿no? Y habéis decidido que fuera coquette. A mí me gusta. No sé. Yo... ¿No? Puede ser. Puede Una ser. vasija coqueta, ¿no? Podría haber sido un vaso normal, pero No sé, Gary ya sabes que es un loco de por eso sí, que sí. sea todo transparente. Venga, esto ya ha hervido, ¿vale? Vamos a apagarlo. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Cogemos y como el apiretal para adentro. ¿Vale? Muy bien. Venga, así. ¡Hola! Igual hay que poner más peso para que se vayan para el fondo. No, que no le pillo esto de... Ahí. ¡Guau! ¡Ahí sí, Jimmy! Muy bien. Jo, se ve perfecto la guerusa como de... ¡Buah, qué pasada!, ¿no? ¿Puedo hacer una? Me lo tomaré como un no. Que lo difícil era pillar el puntito, ¿eh? ¡Buah! Me encanta. Venga, dale. ¿Puedo? A ver. La fuerza, ¿eh? Joder, tú, que has hecho una aceituna. Que es una gotita. Pin, pin. Pequeñito. Métete para adentro. Hay que meterlas para adentro. Toc. Tú, pero que estás haciendo ciruelas. Es que no veo el tamaño. Muy pequeñito. Pero ahí lo ves aumentado, ¿eh? Ah, aumentado, vale. Oso, no, pues mira, el tema es este. El tema es el siguiente, Gaby. Buah, qué gozada, ¿no? Ahí va. Mira, Qué guay, ¿no? ¿Y esto podemos hacer en casa? Pero así se van a romper, ¿o no? a ver. Mira. Pero hay que dejarlo más, ¿vale? Vale, pues mientras tanto te voy a contar algo. Yo voy a ir haciendo más. ¿Tú sabes que el caviar se come crudo? Sin ningún Sí. tipo de metal, como decías antes. Claro. Y el caviar es súper nutritivo porque no dejan de ser las huevas, entonces son un poco, pues eso, tienen como mucha nutrición concentrada. Son ricas en omega 3 y vitaminas. Y es además alto en sodio, por eso hay que tener un poco de cuidado. Ya sé que nadie va a tomar muchísima cantidad de sodio a través del caviar porque sería un poco una locura. Pero hay que tener en cuenta esa parte. Y luego el auténtico es de esturión. Y su color varía del negro al dorado. Hay en yesa. También, y son rositas. 1 kilo de caviar trucha. cuesta varios miles de euros. Y Oso ya la no. mayoría... Mira cómo le ha pillado el truco, ¿eh? El ritmo. Pua, 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 pua. Soy un esturión, tío. Estoy hecho un esturión. Bueno, esto hay que dejar enfriar, ¿eh? ¿Vale? Para poder manipularlo con la cuchara luego. Perfecto. Claro, y luego eso explota, ¿no? Uy, va. Sí. Vaya crimen. Qué ¿eh? relajante es, ¿eh? Nada, que Bueno, hemos mientras liado. se va enfriando, Ander, mientras lo Sí. sacas, se enfría y todo eso, nos vamos a ir con Jonathan, que está en Native en Zarauz. ¿Va ahí? ¿Va ahí? Y nos va a enseñar una bebida que, atención, se llama Apple Crumble Matcha. Matcha Del té matcha. de crumble de manzana. Eso es. Kaixo, Ander y Gaby, soy Jonathan, tu barista. Bienvenidos de nuevo a Zarauz. Estamos en el mercado. Tenemos una cafetería de café de especialidad que se llama Native, donde vamos a preparar unas bebidas increíbles. Y hoy tenemos para vosotros el Apple Crumble Matcha. Esta bebida es una fusión de las galletas británicas con té japonés y manzanas de aquí, Euskal-Herria. La historia de esta bebida está para gente que no toman tanto café. El base es un té verde. El Apple Crumble Matcha está perfecto para gente que quieren algo dulce y evitar tener tanto cafeína. Venga, tengo todo preparado. Manos a la obra. Ven conmigo. Lo que necesitamos para nuestro Apple Crumble Matcha es primero una matcha verde, té verde, directo importado de Japón. Luego, nuestro latte va a tener una bebida vegetal de avena que va a aportar mucho cuerpo. Tenemos el sirope, que está hecho mezclando azúcar y manzana
para tener una mezcla perfecta de sabores de aquí. Qué mezcla, sí, yo todavía me estoy acordando de la de remolacha. Y por último, tenemos nuestro galleta Lotus que vamos a desmigar y poner encima de la bebida. Porque crumble en inglés es galleta desmigada. Pues ya tenemos todo, empezamos. El primero que vamos a hacer es preparar el té matcha. Ponemos un pelín de agua en nuestra taza, incorporamos 2 gramajes de té verde y removemos con el batidora especial de matcha. A mí el té matcha me parece un sabor que no es como para todos los públicos, ¿eh? Ahora está muy de moda, pero... Cuando está todo bien incorporado, bien diluido el polvo de la hoja de té verde, cogemos nuestro sirope de manzana. El sirope podemos incorporar en el té sin calentarlo. Puedes ponerlo a temperatura ambiente. Sí, es que yo creo que si no lo endulzas es fuerte, Amargo. el té matcha. Ahora es momento de nuestro latte, donde cogemos la bebida vegetal y calentamos y vaporizamos en modo cappuccino para incorporar mucho aire. Y al final, para terminar, ponemos nuestra galleta desmigada sobre un lado de la superficie. Pues, ¿cómo vas a ver esta bebida? Es bastante exótica. La matcha es un gusto diferente, es un té, tiene mucho sabor y textura por la galleta. Bueno, Ander y Gaby, aquí tenemos nuestro resultado, el Apple Crumble Matcha. Aquí estamos en Native, en Sarauts. Hasta el siguiente, que disfrutáis. Oye, ya va. Cosas Uno a lo interesantes viejo, nos otro hace en Johnny, ¿eh? Zarauz. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Oye, que el otro día nos encontramos con Ainhoa de Seita, que nos hace Es mucha verdad. ilusión. A ver si un día nos verdad. encontramos con Johnny también, o Fernando de la Rebelía. Sí, o... sí, sí. Oye, pero cuando te dicen, oye, ¿cómo cambias de la tele a la vida normal y tal? Ellos también Hombre, claro. son apuestos y jóvenes. Sí, todos somos más jóvenes y más delgados que lo que Eso estáis es, viendo. Eso es. Bueno, vamos a ver, vamos a ligar un poquito este pil pil. Lo voy a pasar a una sartén para que la pueda trabajar un poquito, porque ahí no me entra el colador. ¿Vale? Aquí. Lo vamos a ligar directamente, fijaros, ya está ligando por el cambio de temperatura y vamos a volver a montar, ¿vale? Ahí. Ahí, fijaros, el pil pil está. Bueno, pues ahora vamos a hacerle un poco la competencia a Fernando. Vamos a pillar los esparraguitos. ¿Vale? Los vamos a cortar. Los vamos a cruzar. Y va a ser nuestra base. Ahí. Ahora vamos a coger este lomo de bacalao. Lo vamos a montar aquí. Fíjate. Tenemos aquí bien el pil pil. Así. Vale. Es súper emplatado, ¿eh? Para este día del libro. Ahora fíjate. El caviar. Hemos dedicado el programa a un libro que se llama No solo de caviar vive el hombre. Y Ander ha hecho un caviar con tinta de calamar, chipirón, unas esferificaciones Así. muy chulis. Oye, muy bonito, ¿eh? No sé si Fernando nos está viendo, pero yo creo que estaría muy orgulloso. Fernando, que si yo tengo mano, tío. O sea, Tú tienes mano, no serás cocinero. pues sí. El lado bonito es este, ¿eh? Mira. Pues son dos. ¿No? Yo creo que está súper bonito ese lado. Mañana, último programa de la semana. Mañana vengo ¿Eh? tranquilo. Chincho, porta tú, ¿eh? Ay, hoy voy a descansar, que estoy durmiendo mal. Venga. Ya. Volvemos mañana a la misma hora. Os esperamos y os dejamos con el Teleberry. Es que ricasco, Gregote Gatic. ¡Mua! Adiós. Viarte.